Please come in. Por favor, entren en el aula Please y siéntanse en los primeros rangos. Yo sé que hay distintos paneles paralelos, pero tenemos que empezar a tiempo. Primero voy a presentarme a mí. Yo soy Katarina Antoniou de Grecia, de Iraklion, 12 interstitial lung diseases for the European y trabajo en la Asamblea para la enfermedad pulmonar intersticial, o por sus siglas españoles, la EPI. Y están aquí reunidos de la Asociación Inglesa. Vamos a presidir este panel sobre las novedades en las EPI. Es un gran honor para mí estar aquí en este simposio tan importante. Tenemos más de 200 pacientes registrados en este simposio, así que buen trabajo. Y ahora le doy la palabra a mi comoderadora. Hello, everyone. Hola, buenos días a todos. Delightful setting here. El escenario y toda la aula es muy bonita, muy pintoresca. Yo me llamo Edith Brown, soy del Reino 2000. Unido y fue diagnosticada en 2000, así que ya me he acostumbrado a la enfermedad, pero mis pulmones no funcionan muy bien y por eso me interesan las presentaciones de hoy. Aquí tenemos el héroe local, Michael, que vive en Múnich. Michael fue diagnosticado cuando tenía 31 años. This was a tremendous shock. Y el diagnóstico fue un choque para él y tuvo un gran impacto en su vida, su salud y, por supuesto, su carrera. Has proved to be a Pero desde aquel entonces se convirtió en un héroe local e internacional y dedicó gran parte de su vida para la involucración de los pacientes en la investigación y para incentivar o motivar a las organizaciones de pacientes. quite inspirational story. La historia de Michael es muy inspiradora, así que le doy la palabra, Michael. Y el tema es lo nuevo y lo viejo en las EPI. Muchas gracias por estas palabras calurosas y motivadoras. Estamos aquí para escuchar las novedades en las enfermedades pulmonares intersticiales, o la EPI. Al principio de este panel, tengo que decirles un par de cosas. Tendrán que esperar 10 minutos antes que les diga las novedades, porque yo voy a hablar sobre las necesidades insatisfechas en las EPI. Son las necesidades o los métodos, las terapias son nuevas, pero durante los últimos 10 años han mejorado. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune y la EPI es uno de los motivos de la morbilidad y la mortalidad. La EPI es muy frecuente en los pacientes con la ES. Según los datos, un 60% de los pacientes con la esclerosis sistémica tienen una afectación de los pulmones, así que es un ámbito muy importante. La SEPI está relacionada con la calidad de vida reducida, pero depende del individuo, por supuesto. Como he dicho en el panel anterior, la esclerosis sistémica es una enfermedad muy individual, como todos sabrán. Se puede desarrollar lentamente y a escondidas y puede tardar años o décadas en diagnosticarse y en afectar los pulmones. En otros casos, por ejemplo, en los hombres, la enfermedad puede desarrollarse de manera muy rápida y muy agresiva. Puede causar daño irreparable en los pulmones antes de empezarse la terapia. Es decir, el diagnóstico temprano de la esclerosis sistémica, esto durante los últimos años ha mejorado.
La enfermedad se reconoció gracias al daño a órganos internos, pero ahora se pueden diagnosticar los pacientes a base de otros fenómenos. Por ejemplo, los anticuerpos relacionados con la esclerodermia o cambios microscópicos. Todo esto se puede detectar gracias a sangre o la prueba de sangre. Nuevos criterios publicados en 2013 fueron un paso adelante. Ahora hay nuevos métodos de tratamiento y de prevención de daño. También se puede seguir mejor el desarrollo de la enfermedad gracias a nueva detección de anticuerpos. Hablando de Europa, hay diferencias por países miembros y hay que tomarlos en cuenta. Ahora entendemos los mecanismos patogénicos y el tratamiento de esta enfermedad está relacionado con distintas necesidades insatisfechas. Voy a dividirlas en tres grupos. Primero, la fase prediagnóstico. Después, fase diagnóstica y postdiagnóstica. Primero, la fase prediagnóstica, es decir, que los pacientes tienen los síntomas pero no conocen la causa. A mi parecer, esa es la peor situación. Conocimiento limitado sobre la enfermedad entre los profesionales. Este es un problema en todas las enfermedades raras. Los médicos de cabecera son los primeros en estar en contacto con los pacientes y a veces no saben cómo identificar la enfermedad. No se trata de un juzgado, es solo una información, un juicio. Los médicos cabeceras no pueden conocer todos los síntomas de todas las enfermedades raras. Los representantes de los pacientes hablan con los profesionales sobre sus necesidades y los profesionales les informan sobre las nuevas informaciones en el ámbito de la esclerodermia. Este es el objetivo de este congreso también. Ahora voy a describir las mejoras en cuanto al diagnóstico. En Alemania, la Asociación para la Esclerodermia alemana, hace un par de años, en colaboración con los profesionales médicos, lograron una cosa. Todos los estudiantes de medicina tienen que acudir a una clase sobre esclerodermia durante sus estudios. La segunda necesidad insatisfecha es la escasez de información para los pacientes. Los pacientes tienen que tratar con los síntomas y el impacto en su vida y tienen que estar solos para ello. La fase prediagnóstica es la fase donde se necesita la información de manera urgente y a veces los pacientes no saben nada, no tienen ninguna información, no saben dónde buscarla. Y por eso buscan en el Internet. Buscan en el Internet, buscan dolores, disnea, inflamación, etc. Y encuentran muchas cosas que no son adecuadas y que no pueden resolver la situación. Los pacientes suelen ser desesperados y buscan ayuda. Y los pacientes pueden ser muy vulnerables y pueden ser explotados por personas que les ofrecen soluciones milagrosas. Y por eso, en este caso, en este momento, los profesionales y las organizaciones de pacientes tienen que actuar. Por eso hace falta promocionar la información. El tercer punto. Por supuesto, antes de la diagnosis es importante que la atención primaria envíen o mande los pacientes al centro especializado. En caso contrario, los pacientes no pueden reconocer los síntomas a tiempo correcto. Por ejemplo,
los pacientes están enviados a ortopedas por con sus problemas de antebrazos. Cardiopulmonary cycle can occur. Y esto puede conllevar distintos problemas que a veces son irreversibles. For the labor market. Eso también conlleva problemas en entrar en el mercado laboral. También los costes para el sistema social son más elevados y también se reduce la calidad de vida de los pacientes. Phase. And there are also, La segunda fase, la fase de diagnóstico. in most countries, the En muchos países, coordinated by rheumatologists. esta fase está coordinada entre los reumatólogas. Both rheumatologists Um, and dermatologists for scleroderma would be Los reumatólogos y los dermatólogos tienen que trabajar en un enfoque interdisciplinar. areas and to Hay que analizar el cuerpo y hacer el diagnóstico correcto. system of each country. En función del sistema sanitario en cada país, Clinical cooperation. hay que organizar colaboración multidisciplinar. Pero esto difiere de los países. Subsequent therapy. La terapia, el diagnóstico es clave Rehabilitation. para una mejor rehabilitación de los pacientes, sobre todo cuando están afectados sus pulmones. Sick can easily fall behind Los pacientes a veces the general focus pueden ser dejados al lado cuando hay otras cosas importantes como la guerra, altos precios de energía, etc. Los hospitales se han convertido en centros que deberían over the last years. We producir o generar beneficios para los patrones, para los dueños. young talent is Y últimamente se necesitan nuevos talentos. Y la dermatología afronta un problema con reclutar nuevos médicos. have a waiting time between 3 or 6 months. Pero pacientes tienen que esperar entre 3 hasta 6 meses para ser diagnosticados, que es un desastre, sobre todo en los primeros años de la esclerodermia. Además, los profesionales sanitarios Second point during the diagnosis. no pueden contar con orientaciones nacionales o con guías nacionales que les podría ayudar en el diagnóstico. Hay orientaciones generales europeas, pero yo diría que en la mayoría de los casos los médicos no aceptan guías internacionales. Ahora se están desarrollando guías nacionales en distintos países, que es una cosa muy buena. Patients stated difficulties Y también los pacientes hablan de sus problemas en las fases prediagnóstica o diagnóstica. disease-related information. A veces no tienen información relacionada con la enfermedad. Y ahora la tercera fase, la fase post-diagnóstico, es decir, el tratamiento. You have found your center. Cuando el paciente ya ha sido diagnosticado, ya tiene su centro especializado donde podrá ser tratado. There's still a lack of specialized nurses. Todavía hay una ausencia o escasez de tratamiento, de apoyo psicológico, etc. Los pacientes o los cuidadores Again, hablaron the need for clear information on de que necesitan información interstitial lung disease. sobre esta enfermedad. Meanwhile, we have one Al mismo tiempo, antibiotic medical treatment hay un tratamiento antifibrótico que se usa oficialmente en esos pacientes, solo un único tratamiento, and interstitial lung disease. y hay otro tratamiento para la esclerodermia y otro para la EPI. Son muy eficaces, pero son llamados off-label, es decir, que el medicamento se usa en ámbito National or European authorities. fuera de la aplicación autorizada por autoridades regulatorias. En principio, los médicos sí que pueden utilizar un medicamento fuera de la autorización. Sin embargo, Insurance in exceptional cases. estos medicamentos son reembolsados solo en casos This excepcionales. circumstance often leads to difficult Y esto conlleva problemas con la prescripción del tratamiento period of time. And this is y
ese tratamiento no se usa a largo plazo. Ese es el problema con todas las enfermedades raras, porque el tratamiento tiene que ser a largo plazo. So patients must Así que los pacientes tienen que lidiar con el hecho que las compañías de seguro no reembolsan el tratamiento life-saving treatment they would need. y no reciben el tratamiento que necesiten. I want to finish with a conclusion. Para concluir, The lack of disease-specific knowledge la ausencia de información específica a la enfermedad es un problema. También hay huecos en sistemas sanitarios nacionales y los pacientes y los cuidados no tienen la información necesaria. diagnosis, Esto es un obstáculo para la diagnóstica, para el tratamiento, proper treatment, and to improve para la disponibilidad del tratamiento, y así no se puede mejorar la calidad de vida en los pacientes con esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Thank you so much, Michael. Muchas gracias, Michael. Estoy muy impresionada por Starting of your el retraso que se produjo en tu tratamiento, country, big. porque Alemania es un país muy grande, muy central en Europa. So we will have now two. Ahora tendremos a 2 ponentes más y luego volveremos a ti. Ahora hablará una reumatóloga y una experta en pulmones. Very, very pleased to be able to introduce Me da un placer poder introducir a esta ponente maravillosa, a Monique Hinchcliffe, Associate Professor que es la profesora asociada de la Escuela de Medicina de Yale. about what's new in the Monique nos hablará sobre qué hay de nueva en la patogénesis de la EPI. very important question. Why are Y pregunta número 2, ¿por qué son los pulmones los que se ven afectados en la esclerosis sistémica? Muchas gracias por la invitación a este evento. Haré lo que puedo para responder estas preguntas. Sobre todo la segunda pregunta es bastante difícil. Me han pedido que hable de lo que hay de nuevo en el mundo de las EPIs y en su patogénesis más en general. Pointer's not active anymore. No funciona. Why are the lungs affected? Y también porque Pointer. So I just wanted to make sure that everybody was on the same. la enfermedad afecta a los pulmones. Primero, veamos un poco dónde estamos para que todos entendamos de qué estamos hablando. On the left, A la izquierda pueden ver un TC, una tomografía computarizada de unos pulmones sanos. Pueden ver que la mayoría de la imagen es negra y que hay aire en los pulmones. Es donde se intercambian los gases. on the right, a patient A la derecha pueden ver los pulmones de un paciente que sufre de EPI. Ven que no hay tanto negro, hay bastante color gris. and then you can see the honeycombing, También pueden ver which is indicative of fibrosis. esta parte de abajo que es la fibrosis. Afortunadamente tenemos un fármaco que fue recientemente aprobado para la enfermedad pulmonar inflamatoria. Y como dijo Michael, tenemos también otro fármaco aprobado para la fibrosis. So I'm bringing you data Así que son datos muy nuevos. Este estudio fue publicado en enero de este año. Lee's language, but I'm going to Y bueno, esto tiene un poco un idioma científico, pero haré lo posible para explicarlo de manera comprensible. Así que esto depicting es el mapa de... Este es un gen different studies. y aquí podemos ver 3 estudios diferentes. The same is true in Europe, but in the Y creo que esto también vale para Europa, pero en Estados Unidos, si reciben financiamiento del Estado, están obligados a publicar los datos para que los demás científicos puedan utilizarlos. gene expression Así que si miramos en las bases de datos y encontramos estos 3 estudios sobre la expresión génica. So you can see in this heat map, here are the Aquí podemos ver el grupo de control. participants. Estos son los participantes sanos en azul
Entonces, cada columna que ven es un participante de este estudio, esa investigación. is a gene. It's the Y cada of a gene. So we have our Cada línea es un gen. 30,000 Entonces tenemos 30.000 genes, 46 cromosomas, of those genes. pero no todos estos genes se expresan cada día. You may, for instance, Así que, por ejemplo, necesitan incrementar la expresión genética de la mucosa de proteína. Entonces, hay que ver qué genes se están creando y se están expresando, en qué grupo y cuáles no se están expresando de manera suficiente. Así que podemos ver una diferencia clara entre los participantes sanos y los pacientes con esclerosis sistémicas. Podemos ver una gran diferencia de color. and so when you take those genes Así que si tomamos estos genes, esta gran cantidad, to analyses, pathway analyses, y los analizamos, the molecular podemos encontrar, genes are doing as a group. entender qué es lo que los genes están haciendo, cómo están actuando como grupo. To is that there's a decrease Por ejemplo, hay una disminución en la regulación de muerte celular. the expression in those lung cells, and there's a Entonces estamos mirando los pulmones y hay una menor regulación de draw your attention muerte celular. epithelial mesenchymal transition, and I will explain that in the next slide. And that's Así que también hablaremos de la transición epitelio-mesénquima que miraremos en la próxima diapositiva. showing you the pathway enrichment for this EMT Aquí vemos justamente el EMT, vemos que los datos, que la apariencia es mucho mayor en los cells. pacientes con So they're on our skin. Entonces aparecen en nuestra piel, en nuestros pulmones. Son células que nos protegen de la Like bacteria, luz ultravioleta, de diferentes patógenos, bacterias, etc. they stick together. Y se mantienen juntas y previenen a los invasores que entren en nuestro cuerpo. Estas son las To damage these cells, células, they switch their gene expression, so they turn off. pero muchas veces cambian su expresión génica They turn off these genes. y apagan, digamos, estos genes They y become mobile. prenden otra característica suya y se convierten en móviles. They're healthy. Y las células que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que son sanas y luego se dañan From scleroderma, por la esclerodermia, por ejemplo, pueden convertirse en células móviles y pueden desplazarse a un lugar, por ejemplo, el pulmón tiene cierta herida. Y así pueden migrar. and so there's lots of potential triggers. Así que vemos muchos Epithelial, muchos aspectos potenciales que pueden causar esta transición, muchos activadores, so there's lots of triggers for this. One that I'd like to muchos gatillos, y me gustaría destacar uno, grow aspirations. que son estas aspiraciones microgástricas. To elevate the head of their bed when they're sleeping so that they're not breathing in Por ejemplo, por eso levantamos a la cabeza del paciente con esclerodermia para que no respiren pequeñas gotitas del contenido de su estómago, por ejemplo. I think this also was recently published. Esto también ha sido publicado recientemente en 2023 y me gusta este esquema porque me parece que demuestra muy bien cómo las células So that del epitelio and carbon dioxide can y cómo los gases pueden migrar a través de ellas. Aquí podemos ver estas células de tipo 1 y pueden ver lo pequeña que es la célula. and so these cells Entonces, estas células, cuando están dañadas, cuando pasan por esta transición y se convierten en más gruesas y móviles, lo que hacen es que secretan colágeno y también la fibrosis que luego aparece en las tomografías. happens, we are not sure, but it could be No sabemos por qué esto sucede, pero puede que tiene que ver con la sangre. the blood vessels close. Aquí pueden ver los vasos sanguíneos. Lo azul es el pulmón y lo amarillo es el tejido
think it's clearly shown here. que está entre ellos. Aquí tenemos el saco de aire, aquí tenemos las capilares That the gases can be exchanged. para que como suele pasar, los gases se puedan intercambiar, y esto es sano. Pero los pacientes con esclerodermia pueden tener Air sacs. más Why it can become tejido cicatrizado en esta parte que puede dificultar la respiración. También me gustaría destacar los macrófagos, que significa grandes comedores en latín. Y estas células están en los sacos de aire y son los primeros en responder. Es decir, si se produce algún daño, son los que van a alertar de que hay un problema. what happens with all of Entonces, lo que pasa epithelial mesenchymal con todas estas transiciones, todos estos daños, las células del epitelio se tienen que separar y moverse hacia el sitio del daño. Y esto es exhaustivo, chromosomes, they have these protective es muy difícil para las células. and those are called telomeres. Y allí hablamos de los telómeros. They keep getting shorter and shorter. And this happens as a natural process. Y esto es un proceso natural que pasa con la edad. It occurs faster. Pero con los pacientes con escleroderma sucede mucho más rápido porque se ven expuestos a mucho daño y las células se tienen que ir recuperando muy rápido en un periodo muy corto, que muchas personas tienen que, por ejemplo, resolver durante toda su vida. Ustedes las tienen que resolver en un periodo corto. Así que el verde aquí ahora, lo que pueden ver es el telómero. Pueden ver que hay muchos. Y en los pacientes que tienen Fibrosis or EPI o otras esclerosis sistémicas u otros, pueden ver que hay un verde más claro. here. So the Y esto está cuantificado aquí. Así que los telómeros son más cortos en los pulmones y eso significa this picture drives una edad mayor. quite clearly. This is Paul Clay. Este es Paul Clay y con su esposa. Aquí es donde está antes de que le diagnosticaron la escleroderma y aquí está 4 años más tarde. Así que pueden ver qué tan rápido Because the cells. lo envejeció la enfermedad. So the summary to this point, Entonces, para sumarizar, epithelial mesenchymal transition la transición from one cell de un tipo de célula a otro es lo que sucede en los pulmones y está conectado al envejecimiento. Así que lo que está pasando con las células es que están envejeciendo rápido. Fue mucha ciencia, pero espero que estuvo más o menos claro. I tried to explain things. Me pueden preguntar después si quieren. The next Y ahora pasemos medical a otro tema médico especializado. inside our mother's womb, Cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, macrophages. tenemos estos macrófagos y los tomamos I said, do humans have a yolk sac? And we do. Turns out we do when we're del saco vitelino. Y sí lo tenemos cuando estamos dentro del cuerpo de nuestra madre. and they populate all the tissue. Entonces estas células están presentes en todo el tejido de nuestro cuerpo. Son las primeras en responder en los riñones, en la piel, en los intestinos, en el corazón. Son macrófagos que están allí sentados esperando a que se produzcan daños para que puedan responder y solucionarlos. So when we're born, we have Así que cuando nacemos tenemos, present digamos, algunos restos de ellos que están presentes en todos los tejidos. Cuando se produce un daño, also, thankfully, our bodies can create nuestros cuerpos son capaces de atraer más macrófagos a los pulmones, por ejemplo, para we get from our que ayuden a repararlos. Estos salen de la médula ósea, bone marrow into por ejemplo, a la sangre, lo que podemos ver aquí. sites and Aquí podemos ver los monocitos, different type of macrophage. que son solo un tipo diferente de macrófagos. Y una vez que llegan a los pulmones, se Alveolar macrophages. convierten en macrófagos alveolares. To injury. So if you're Y son los que responden a los daños. Por ejemplo, site-derived alveolar si fuman, tienen muchos de estos macrófagos en sus pulmones. So we know that if we injure Entonces sabemos que si tenemos alguna, mouse, for instance, si por ejemplo si damos veneno en un ratón, por ejemplo, en un
periodo muy corto, los pulmones van a sufrir mucha fibrosis en un periodo cortito. Estos son pulmones sanos y pulmones enfermos. Is an expansion of the total alveolar macrophages. So the total macrophages within the alveoli, which are the air Entonces los macrófagos alveolares se expanden we have in our lungs. y tenemos millones en nuestros pulmones. This back in 2017. Esto lo demostramos en 2017. Sabemos que estos macrófagos Would this be se centran en las zonas de lesiones y podrían convertirse en una nueva terapia para las enfermedades pulmonares y para la fibrosis. Entonces podríamos encontrar un tratamiento que se centre justamente en este aspecto. measured the Para lograrlo, medimos los genes que se expresan en todas las células pulmonares que forman. Entonces tomamos tejidos de pacientes con enfermedades undergoing a lung transplant. pulmonares que están pasando por un trasplante de pulmones. And so first you can see that all the Aquí pueden ver todas las células que deberían estar presentes. tells us that this approach Esto nos dice que el panel in the middle, you proceso es correcto. En esta segunda pueden ver que la expresión es muy diferente entre el donante del nuevo pulmón sano y el paciente. Y aquí pueden ver marcadas todas las diferentes enfermedades pulmonares. Tenemos 2 pacientes con escleroderma que estaban allí para un trasplante de pulmones, pero pueden ver que la expresión genética es muy variada. Se trata de un gran grupo de células, los macrófagos, de los que estaba hablando. that in mind for the next slide. So here we just honed in on the macrophages. So we're just Aquí otra vez vemos macrófagos, cluster of cells, and we poblaciones, based upon y the los vamos a dividir en base a su expresión genética. 4 clusters of cells. Podemos ver 4 diferentes grupos, Cluster 1, 2, el grupo 1 y el grupo 2, really just primarily que son comprised of primariamente compuestos por células that are fibrotic. fibróticas. So you can see that here. They're only in the patients. Y estas solo se encuentran en los pacientes, aquí y aquí. Not a lot of tissue from. No hay mucho tejido sano. So using this other special approach, Entonces, con este proceso specific cell in the lung and the specific gene podemos mirar las células específicas y las células específicas en los pulmones y cómo se expresan. CD206 is just Aquí observamos 2 marcadores, every macrophage amarillos y rojos, denoted in red is uno en amarillo y uno en rojo, y el rojo es específico para el azúcar. that tells El SPP1 nos dice que es un macrófago profibriótico that's leading to que the changes in está causando los cambios en su TC. our guess is that we can Entonces, lo que creemos es que podemos desarrollar en conjunto con las compañías farmacéuticas un fármaco que podría justamente trabajar con estos marcadores rojos. we just want to get rid of the ones that Lo que queremos hacer es aprovecharlos y deshacernos de los que causan fibrosis. Entonces, en resumen, estamos trabajando muy duro para ver cómo responde el tejido pulmonar a las lesiones. I've hopefully convinced you that the Espero que los haya convencido de que las células pulmonares muestran cambios en la expresión genética, increased es decir, los telómeros acortados, transition that shouldn't be happening. que la transición epitelial mesenquimal no debería estar pasando con tanta frecuencia. The macrophages being recruited from Hablamos también de la expansión de los macrófagos alveolares. specific macrophages that we can identify using special techniques. También hay macrófagos que podemos identificar mediante técnicas especializadas. También en eso queremos centrarnos. No entendemos todos los gatillos todavía. Estamos estudiando predisposiciones genéticas, factores medioambientales, para entender mejor la patogénesis y entender por qué algunas personas se enferman de EPI. Scleroderma develop and La dilatación esofageal, breathing in esofágica que muchos pacientes sufren
también es otro tema, es otro problema. Flat. Y otro tema en el que nos tenemos que centrar. Algunos Others do not. That's pacientes desarrollan un curso de la talk is enfermedad progresivo, pero espero que vean que se está haciendo mucha investigación científica. Estamos tomando muestras de sangre de pacientes, de personas sanas. Muchas gracias por proporcionar todas estas muestras. Estamos haciendo lo posible para encontrar tratamientos más eficaces. It was a difficult topic, but Muchas gracias. Ha sido un tema muy difícil, pero creo que Mónica nos presentó mucha información interesante sobre la investigación. patients with scleroderma and Esto ayudará a los pacientes con esclerodermia y otras enfermedades pulmonares. Y ahora voy a dar la palabra a Elisabetta Renzoni. Ella es paciente y defensora de este tema. También es una profesora en el Hospital I think Royal Brompton patients and y dedicó toda su carrera fibrosis. a la investigación en la fibrosis pulmonar. Se centró en nuevos marcadores. También involucró la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, Oxygen use. y también se centró en otros modos de tratamiento. Te doy la palabra, Elisabetta. Muchas gracias por esta Society. y también participa en la asociación. Fue la jefa de un grupo de trabajo junto con Anela Bargali de Italia, y las dos ahora participan en el comité Guidelines. para preparar las guías eurales. Muchas gracias, Elisabetta. Muchas gracias por esta introducción tan calurosa. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes. Talk about clinical aspects. Voy a hablar de los aspectos clínicos de la esclerodermia. Muchas gracias a mis predecesores por hablar de temas tan interesantes. Esas son informaciones. Para esta presentación voy a utilizar terminología. La enfermedad intersticial y las cicatrices pulmonares, voy a utilizarlos como un tema, como un término. In its severity. It can be very limited and very steady. La enfermedad puede ser estable o limitada, o puede ser progresiva. La Death, as we've heard, velocidad puede diferir. the main goal of treatment at the El objetivo principal del tratamiento es evitar la cicatrización. En algunos pacientes hemos visto mejora y espero que el tratamiento mejore. already so Ya lo hemos escuchado interstitial lung disease, the en la EPI, wall of the air el alvéolo, combination of cells. el muro del alvéolo se gruesa. We've also heard that Y también hemos escuchado que en fases principales la EPI puede seguir sin síntomas, notice symptoms, and then porque uno puede fijarse de los síntomas muy tarde. Puede empezar con la disnea cuando uno hace ejercicios, cuando va de senderismo, etc. present on walking on the Y también se puede manifestar los síntomas al marchar a distancias largas. also have other causes. Pero también puede haber otras causas. Ya esta mañana hemos escuchado información sobre cómo se involucra el corazón en todo esto. Así que puede haber una serie de motivos o causas para la disnea. Methods we use to screen Dos métodos que utilizamos para el cribado de la EPI es la TC del tórax y la función pulmonar. Y es necesario tener una TC de alta resolución porque esta puede brindar muchos detalles sobre los pulmones. we believe that all patients Consideramos que todos los pacientes deberían tener una TC de alta resolución a la hora del diagnóstico. Esto se hace en la mayoría de los casos. towards advocating for
pero CT in all patients. la TC de alta resolución debería hacerse en todos los pacientes a la hora de diagnosticar. Y como ya hemos escuchado, la severidad difiere. Little tiny bit En el ejemplo de arriba glass at the base. se puede ver algunos problemas, pero el resto de los pulmones no manifiestan ningunos síntomas, pero Glass and also en la imagen de abajo podemos ver mucha cicatrización en los tejidos pulmonares. tests. Después tenemos pruebas de función pulmonar. Hay distintos parámetros y criterios, pero se usa la capacidad vital forzada The diffusion carbon y la capacidad de difusión del monóxido de carbono o transferencia de gases. Estos son los dos parámetros que son lo más importantes para los pacientes con esclerodermia. Todos los pacientes so we have a baseline. tienen que tener una base de referencia sobre su función pulmonar. Eso tiene que seguirse. The disease on the risk factor. Y el resto depende de los factores de riesgo, etc. Una cosa para recordar es que los cambios, la diferencia entre dos pruebas pueden ser debidas a distintos motivos, así que hay que Capacity. comprobar los resultados. Bueno, primero, en cuanto a la capacidad vital forzada, es una medida de la cantidad de aire que uno puede exhalar en una respiración forzada y se mide en litros. Y la prueba de transferencia de gases es una medida de cómo el oxígeno respirado pasa de los pulmones al riego sanguíneo. To keep your breath, to hold your breath Y for 10 seconds. uno tiene que aguantar la respiración durante 10 segundos. Blood test from the fingertips. También se puede hacer un análisis de sangre de la yema del dedo para comprobar los niveles de hierro de sangre o la hemoglobina en la sangre. Como ya he dicho, hay diferencias entre los pacientes en cuanto a la tasa de progresión. La enfermedad puede ser progresiva, estable o puede progresar de manera muy rápida. Y estamos aprendiendo más sobre los factores de riesgos que están relacionados con el progreso más rápido. Male gender, as we've heard, male ¿Cuáles son estos factores? Ya hemos escuchado que ser masculino, ser hombre, es un factor de riesgo. También hay otros factores de riesgo, como la edad, la raza, disease and skin score. enfermedades cutáneas o dermales, At the time of presentation, pero también la gravedad del IP. for example, more than Por ejemplo, si vemos que más del 20% la extensión de la enfermedad se ve en la ATC, se puede esperar que la enfermedad progrese. worsening and Pero a veces se puede ver también empeoramiento a corto plazo en la función pulmonar. likely to be Otro factor, los anticuerpos. Por ejemplo, la antitopoisomerasa o el SCL70. Y de los estudios más recientes, se demostró que también los marcadores sanguíneos pueden ser un factor de riesgo. Ahora, en cuanto al tratamiento, because the pathogenesis, like we've heard, debido a la patogénesis y debido a que la patogénesis es la combinación de la actividad autoinmune y de la fibrosis del tejido, hay dos tipos de medicamentos que se pueden usar. Uno, los inmunosupresores. Estos amortiguan la respuesta inmunitaria. Y el otro tipo de medicamentos son los antifibróticos, que ralentizan el proceso scarring. de cicatrización. So when we're thinking with you about Cuando reflexionamos sobre los que necesitan un tratamiento, bueno, puede haber una serie de factores que tomamos en consideración. Primero, los factores de riesgo, su presencia o su ausencia. doing, Segundo, is it stable? el comportamiento de la enfermedad, si es estable o si progresa. Because we've said Tercera pregunta, ¿cuál es la gravedad de la EP? Si la EP es más severa, es más probable que progrese. Lo evaluamos con las distintas pruebas, pero también hay factores del paciente. Por ejemplo, la edad, cuáles son las preferencias del paciente, porque eso tenemos que debatirlo con los pacientes. other illnesses that Y también si existen otras enfermedades en el paciente. are concerns Y también
Hay otros aspectos. Por ejemplo, si los pacientes padecen infecciones del tórax o del pecho más frecuentes. Y, por ejemplo, en las mujeres que son fértiles, hay algunos medicamentos que disminuyen la fertilidad o que pueden conllevar abnormalidades del feto. Así que tenemos que debatir todo esto. Bueno, ¿qué hemos aprendido y cómo qué hemos aprendido en los ensayos clínicos? Aquí vemos dos agentes inmunosupresivos. Se puede ver en el gráfico, se puede ver que en 24 meses se ve una mejora en promedio, comparado con la base de referencia. Así que se puede ver que todas las curvas demuestran una mejora. Se mejora la situación en cuanto a la disnea o enfermedades de la piel. Ya me he escuchado del estudio FOCUS. Tenemos IOS-6 y los objetivos de ese estudio fueron los criterios o la puntuación de la piel, pero después decidieron centrarse en los pulmones. Así que se eligieron los pacientes con altos niveles de marcadores inflamatorios, con muchos problemas con la piel, etc. Y sabemos que estos pacientes es muy probable que su enfermedad progrese. Y se trataron o con el medicamento o con placebo. 2/3 de los pacientes padecían de la EPI. Y los pacientes que fueron tratados, la curva azul, fueron tratados con placebo. Y como pueden ver en esta tabla, la cantidad de mililitros que los pacientes perdieron en la brazo donde se aplicó el placebo. Pueden ver que perdieron casi un cuarto litro de líquidos en los brazos. Y también utilizamos rituximab, que ataca las anticélulas B. Este estudio se llevó a cabo en el Reino Unido y se centró en distintos tejidos conjuntivos. 1/3 de los pacientes padecieron de esclerodermia y los dos medicamentos estaban relacionados con una mejora de la base comparado con la base de referencia. Y ahora trabajamos en distintos proyectos. La calidad de vida mejoró en en los dos medicamentos, etc. Finalmente tenemos ensayos antifibróticos, el llamado SENSIS. Los pacientes tuvieron que incluirse. Se podían incluir en este estudio los pacientes con la fibrosis, con el nivel de fibrosis más alto que más allá de los 10%. Y se demostró que en el placebo los resultados fueron peores. Sin embargo, con el medicamento sí que fue un progreso, pero se redujo el progreso comparado con el placebo. Así que la situación mejoró, pero no se mejoraron otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cutáneas. Pero muchos pacientes.
And then, because they had tuvieron diarrea. they were also able to look at Otros pacientes two drugs. también fueron tratados con la combinación de los dos medicamentos All of FVC was actually seen in those that were on y los mejores resultados fueron lost about 40 mils demostrados en los pacientes que tomaron los dos medicamentos. alone, or nintedanib alone lost about 60 mils, and the patients that Los pacientes tratados con solo un medicamento perdieron 60 mililitros de líquidos, pero como ha dicho, la combinación fue la mejor. chest physicians is usually as Normalmente treatment we would start with hay un tratamiento estándar con microfenolato, cases we would use pero en algunos casos se utiliza rituximab o ciclofosfamida 4. Para los pacientes con alta probabilidad de progresión, con marcadores inflamatorios elevados o diagnóstico reciente, se usa el rituximab, y en los pacientes be associated with con fibrosis significativa se puede usar nintedanib o la combinación con el otro medicamento. hematopoietic stem cell transplant Y ahora un is an option. par de palabras sobre el trasplante autólogo de células madres hemopoyéticas. Eso se puede usar, pero se puede usar solo en grupos muy bien definidos, Therapy. And the reason los que no reaccionan al tratamiento estándar. is, Porque ese tipo de pacientes although it is associated with a significant improvement ven una mejora en cuanto a al sobrevivimiento, pero hay una alta tasa de mortalidad en este tratamiento. in the right Pero si se elige el mejor paciente, el mejor centro, es decir, un centro experimentado con ese tratamiento, esto es una opción, se puede usar. if the lung disease continues to Y otra opción es el trasplante de pulmones. Eso también es una posibilidad. Hubo un estudio 14 European transplant centers en 14 centros de trasplantes europeos con 90 pacientes con esclerodermia, y la tasa survival rates of patients with de other supervivencia fue más alta que en otros pacientes. involvement that we heard about from Monique can often be Pero también la afectación esofágica puede ser un obstáculo. ability for transplant, and that's because post-transplant, if you El motivo siendo que si después de la transplantación uno aspira las gotitas, esto puede conllevar muchos problemas. multidisciplinary care is Y un enfoque multidisciplinar es esencial. Ya lo hemos escuchado. how education is crucial. Se trata de la educación, esta es clave. Necesitamos el apoyo psicológico a los pacientes, mucho más que ahora. Patient to have access to Los pulmonary pacientes tienen que tener acceso a la rehabilitación pulmonar, oxígeno suplementario, care, cuidados paliativos modifying drugs. y también los fármacos modificadores de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Thank you so much. Muchas gracias, Elizabeth. Treatment approach. Muchas gracias por este enfoque de tratamiento. Yo creo que ha sido muy claro. Phenotypes. Hay distintos fenotipos en escleroderma. You do in your clinic Mi pregunta es, ¿qué hacen ustedes? and cyclophosphamide. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos medicamentos? Ya hemos visto los resultados. ¿Y tú prefieres And when you utilizar los dos medicamentos a la vez? ¿Y cuando se evalúa el paciente? are initiating an antifibrotic on the top, of course, Si se va a centrar en la fibrosis o no. do according the census Lo hacen según los criterios del ensayo CT. How do you o, bueno, ¿cómo lo hacen en tu centro? So Bueno, voy a hablar primero y después daré la palabra a Monique. other side of the Atlantic. So basically, Bueno, with regards to rituximab en cuanto a rituximab contra ciclofosfamide, in the UK, we don't yet have en nuestro país todavía no as soon as we want podemos utilizar el rituximab lo pronto que podamos. change that.
solo puede ser un medicamento alternativo de segunda elección. But Pero rituximab tiene una ventaja in women of childbearing age, en las mujeres fértiles. it does not reduce fertility. Es que no disminuye la fertilidad. Cyclophosphamide, because at the moment we would only Porque por el momento solo usamos longer used orally because it's associated with more side effects orally. But IV, este medicamento porque en vitro, en las pruebas in vitro, disminuye la fertilidad. Y por eso el rituximab tiene ventajas para las mujeres en edad reproductiva. 12 months. The issue I can see Yo veo un problema con el rituximab is it does make you y es que susceptible to uno es más susceptible a the virus. But no desprenderse del virus. in terms of antifibrotic, En cuanto a los antifibróticos, en el Reino Unido no podemos utilizar nitlanabit desde el principio. Solo podemos utilizar el tratamiento antifibrótico si se ve una progresión en distintos tipos de la enfermedad. Así que empezamos con nitlanabit, however, if I could use pero imatinib, sí, puedo usar nitlanabit. Yo diría que en los pacientes con mucha progresión de la enfermedad, I wouldn't say for every eso sería el tratamiento adecuado. side effects, and some patients, Pero el otro medicamento tiene efectos adversos que los pacientes no suelen tolerar. including extensive Pero si tomamos en cuenta distintos criterios, por ejemplo, la fibrosis de más de 10% lo utilizamos. Y nosotros hacemos lo mismo. Do not use cyclophosphamide. Yo no uso ciclofosfamida a menudo. Yo creo que también reduce la fertilidad en los hombres jóvenes, así que lo evitamos. Get started on mycophenolate mofetil, as you said. Todos empiezan con un miclofenil multiplicativo. Decision to add on tocilizumab. La decisión de añadir toximilzumab o el otro medicamento, esto depende del paciente. Very careful discussions between Y rheumatology and patient. hay debates entre los especialistas de pulmones, reumatólogos, etc. Así que se trata de una decisión individual. Yeah, we do the exact same thing. Pero hacemos lo mismo Patients on como ustedes. phenolate and nintedanib. No usamos microfenamil nitlolamine desde el principio. No solo porque es difícil cubrirlo, pero en muchos pacientes tienen buenos resultados con microfenamil, con un único medicamento. Así que, ¿por qué darles 2 o 3 si no lo necesitan? I think all of us agree regarding the multidisciplinary. Creo que todos estamos de acuerdo de que hace falta un More issue, I think, regarding enfoque multidisciplinario. Y otro punto muy importante es la dieta. Y yo sé que tienes, Sam Brompton, tienes un programa especial. different Es diferente a otras enfermedades de este tipo por los problemas con el esófago. Esa es una pregunta muy buena. we're doing at the moment is El programa que estamos haciendo ahora es para todos los pacientes con EPI, así que no tenemos una dieta específica from having that because of the para esta enfermedad y creo que sería beneficioso. we have been carrying out a study of gastroesophageal reflux in Hemos estado tratando también el reflujo en EPI two y creo que questionnaires, cada paciente tiene que pasar por un cuestionario nausea, en tipo de problemas y muchos han declarado sufrir de náusea y vómitos y muchos problemas gástricos intestinales. so I'm sure that Así que estoy segura de que una intervención dietética también sería muy útil en los pacientes con esclerodermia, pero en este momento es un estudio piloto. yes. And also we have the GI effects from nintedanib and the other drugs. So También tenemos los efectos secundarios de los diferentes fármacos, así que eso también se tiene que tomar en cuenta. I just wanted to put a plug in. So También quería mencionar una cosa más. it was taught to me by my GI colleague. So he introduced me to Un Gaviscon. compañero mío me presentó Gaviscan Advance y Gaviscon Gourmet, which y apparently también un paciente flavor to it. me presentó un Contain algae. fármaco para
el reflujo, pero ambos contienen algas. Uno es en líquido y en píldoras se toma con cada comida. El otro es solo líquido. Y cuando las algas llegan al ácido, crean como un agente, crea una barrera por encima del contenido de su estómago que impide el reflujo y reduce la acididad. Entonces, lo que tenemos hasta ahora son medicamentos que reducen la acidez, pero estos dos que estoy mencionando contienen algas que ayudan a crear esta barrera que impide el reflujo como tal. Las algas cuando llegan, algas funcionan como gelatina, digamos, entonces crean un obstáculo físico. Y he tenido pacientes que me han dicho que les ha cambiado la vida. Así que me aprecio que mi compañero de GI y me haya dicho sobre él. Entonces, un Gaviscon junto con la comida y ya está. Estamos aprendiendo mucho. Le doy la palabra a Edith ahora. ¿Tenemos preguntas de nuestro público o de nuestros profesionales y expertos aquí en el público? Hola. Hola, yo soy española, tengo afectación pulmonar y soy tratada con micofenolato. El micofenolato me ha provocado un cáncer de pulmón y ahora mi fibrosis, debido a los tratamientos, mi fibrosis pulmonar ha empeorado. ¿Yo sería candidata a un posible trasplante pulmonar padeciendo un cáncer? ¿Un cáncer que está controlado? ¿Un cáncer de pulmonar controlado? No, I don't, but I'm Italian, so I think I've understood that. Yo creo que he entendido que el microfenolato, que el tratamiento empezó con el microfenolato, pero después le causó cáncer de pulmón, ya se ha tratado. ¿Es así? Y usted pregunta si puedes trasplantarse su pulmón. Yo creo que la regla es 5 años después de cáncer. Es decir, que uno tiene que ser sin cáncer, vivir sin cáncer durante 5 años para poder recibir el trasplante, para ser elegible. ¿Fue esta su pregunta? It was. Okay. Perfecto. I don't think that the MMF was responsible for this. No, unlike. So, scleroderma is associated. Lung fibrosis in scleroderma is associated with an increase of risk of cancer. Yeah. Perdón. Yes. Sorry. So I don't know whether it was the mycophenolate. No sé si fue el microfenolato, de hecho, lo que causó el cáncer de pulmón, pero sabemos que la escleroderma causa un riesgo mayor de cáncer de pulmón. Así que eso también es una posibilidad. No solo los pacientes de escleroderma, pero todos los pacientes con fibrosis pulmonar cuentan con un riesgo de mayor en 10 o un 15% de sufrir cáncer pulmonar. ¿Más preguntas? Muy buena pregunta, de hecho. Sí, hola, soy también española. Soy Maribel, española. Y soy también afectada por esclerodermia. Una pregunta. Wait a moment, please. ¿Puede esperar, por favor? Sí, hola. ¿Ya? No.
Sí. No, me llamo Maribel. ¿Me escucháis? You can start your question. Yes. Me llamo Maribel, soy española y mi pregunta es ¿cómo se diferencia o qué diferencia hay entre una afectación pulmonar de 40 años fumando y una esclerodermia o una enfermedad pulmonar que está afectada por una esclerodermia? ¿Se ve enseguida en la prueba esa diferencia? The question was, Así que la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre daños causados a los pulmones por fumar y escleroderma o la EPI? Eso también es una muy buena pregunta. Tú has hecho todo el trabajo, pero en escleroderma y los pulmones podemos ver el enfisema. Es el efecto que tiene el hecho de fumar. Lo que pasa es que las paredes del saco de aire se destruyen, así que tenemos menos sacos para respirar. Y en el TC podemos ver hoyos en los pulmones, donde los pulmones se han visto destruidos. A veces vemos estos hoyos incluso en casos de personas que no han fumado. Así que puede ser difícil determinar qué tanto esto está causado porque la persona fumó o no. Pero sí vemos en el TC lo que es el enfisema y la fibrosis. Y también hay funciones de los pulmones que nos pueden decir un poco qué tipo de daño es. Por ejemplo, una reducción en el intercambio de gases. No es una situación que es blanco y negra, que es solo fibrosis o el otro daño. Generalmente son los dos daños combinados. A very good question. Elizabeth explained very well. Descubrimos que alrededor del 10% de pacientes con escleroderma que sufren de enfisema no fuman. Así que se trata de un fenómeno autoinmunitario, pero también pueden también ser cambios epigenéticos o causados por el hecho de que la persona fuma. Entonces, también es un fenotipo muy común en enfermedades reumáticas, por ejemplo. Todos estos problemas que observamos justamente están muy asociados a fumar. ¿Más preguntas? Any more questions from the floor this morning? ¿Alguien más tiene una pregunta? No. No smoke. No fumen. Y si están fumando, dejen de fumar. Raise the head of your bed. Y el vaping tampoco. So I have a question. Yo tengo una pregunta. I have been having lung fibrosis Sufro de fibrosis pulmonar desde hace 17 años. Ahora es bastante estable. Tomo MMF y acrónimos. However, lung function is slowly. La función de mis pulmones se está reduciendo a lo largo de los años. Mi pregunta, en todos los estudios que mencionaron, siempre se centran en personas con enfermedad precoz y progresión rápida. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una fase ya avanzada de la enfermedad? Ahí tiene sentido intervenir en la terapia con un antifibrótico, por ejemplo, para parar esta progresión lenta. ¿Tiene sentido o no? Tienen razón. No se trata solo de el progreso de la enfermedad lo podemos ver en todas las fases de la enfermedad, no solo la fase precoz. A medida que envejecemos,
perdemos función en nuestros pulmones poco a poco. Se trata de un envejecimiento regular. Por ejemplo, en 10 años serían 100 mililitros, etc. Entonces, mucho se da simplemente al envejecimiento. Entonces, lo que tendríamos que ver si realmente se trata de una progresión en unos 5 o 10 años o si corresponde al tiempo que ha pasado. Pero estoy de acuerdo de que si vemos en el TC una reducción pulmonar, podríamos ver si hay un cambio considerable para ver si hay alguna razón para introducir una terapia con un inflamatorio, por ejemplo, o otro medicamento como nintedanib, por ejemplo. O sea, el progreso de la enfermedad no se ve solo en las primeras fases. Tenemos pacientes que reciben hasta 3 terapias. Tenemos pacientes en 2 fármacos al mismo tiempo y otros que tenemos usando nintedanib para la fibrosis. Nos intentamos ser agresivos y si vemos que a pesar de los inmunosupresantes sigue deteriorando los pulmones, intentamos que se apruebe la aplicación de otros medicamentos adicionales. Nintedanib suele ser beneficioso para los pacientes. Queremos asegurar que los pacientes estén estables. No estamos buscando incrementar la capacidad de los pulmones, solo prevenir que se siga perdiendo. ¿Y es una terapia a largo plazo? Sí. Los estudios dicen este efecto se mantiene a lo largo de los años. Nintedanib, si volvemos a la dieta, hay pacientes que pierden peso usando nintedanib. Así que si quieren seguirlo usando, necesitan ayuda de un nutricionista. Así que siempre le decimos a nuestros pacientes que nos avisen si están perdiendo peso al usarlo. No esperen hasta que pierdan 10 kilos para decirnos. Otra opción sería un trasplante de las células madre hemopoyéticas, autólogo. Yo tengo muy buena experiencia con él. Fue un paciente en un centro autorizado. Puede ser también una terapia muy eficiente. Y también hay nuevos ensayos clínicos. Antígenos receptores o células T. Se trata de una terapia que se ha usado para el cáncer durante mucho tiempo y se han producido informes que pacientes con esclerosis sistémicas seleccionados con mucho cuidado pueden aprovechar esta terapia y hay muchos centros que están contratando a pacientes para incluirlos en esta terapia, este tratamiento. También se están... ¿Cuál es tu... eres muy... ¿Cuál es tu opinión en los macrófagos monocéticos? ¿Estamos cerca de poder lidiar con la fibrosis en este aspecto? ¿Estamos cerca de un ensayo clínico? No lo sé, pero estamos trabajando muy estrechamente con empresas farmacéuticas para encontrar a los actores que mejor realicen estos ensayos para que pongamos los agentes a prueba. En esta fase de desarrollo estamos actualmente. Estamos investigando porque las empresas farmacéuticas tienen miles y millones de activos. Entonces estamos investigando cuáles son los 2 o 3 mejores fármacos, digamos, y
queremos llevarlos a ensayos clínicos. Así que eso estamos haciendo ahora en el marco de esta investigación. Necesita más investigación, más desarrollo, más defensa de los pacientes. Eso es lo que necesitamos. Y tenemos también la nutrición, eso también es muy importante. Edith. Me gustaría dar las gracias a todos los ponentes. Ha sido muy interesante, muy educativo y excelente balance entre lo que es lo práctico y lo científico. Esta mañana aprendí mucho también sobre el control del reflujo. Esto ha sido muy útil para mí personalmente. Voy a incorporarlo en mi tratamiento. Muchas gracias a cada uno de ustedes y también al público por su atención y por sus contribuciones.